Bueno, me merece al menos un comentario breve los 108 años de la narcoconstitución mexicana de 1917, que es una constitución socialista y masónica, que es el origen de tantos problemas que hoy enfrenta nuestro país. La constitución de 1917, destructora de México, es en primer lugar antidemocrática, contra la voluntad del pueblo y contra la voluntad de su Dios. Fue realmente creada por la masonería, por una logia de Nueva Orleans, en los Estados Unidos, conocida como la Junta Anfictiónica, por ahí del año de 1835, cuando ya conspiraban precisamente para despojarnos de más del 55% del territorio nacional mexicano, que se consuma en 1847 ese robo. El traidor a la patria, Benito Juárez, y los liberales se encerraron el 16 de octubre de 1855 para imponerle a México contra su voluntad y por escrito los privilegios de esa clase corrupta masónica política. Un documento hecho a la medida de las exigencias del dictador Benito Juárez y de la masonería de Estados Unidos. Por esa constitución es que es nombrado dictador Benito Juárez y se queda en el poder reeligiéndose 12 años. Y se hubiera podido reelegir más si no hubiera sido porque murió. Después del golpe de Estado contra México que se da en 1910, que equivocadamente se dice que es la Revolución Mexicana, en el año de 1916 nos invaden tropas estadounidenses bajo las órdenes del masón y socialista presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que era un socio del terrorista bolchevique, judío y masón León Trotsky, que es el que ejecuta aquella sangrienta y equivocadamente llamada Revolución Rusa, precisamente en ese país. Las tropas estadounidenses no se retiran hasta que se impone la Constitución masónica y socialista de 1917, misma que en 1857 se había redactado por la masonería asociada al dictador y multiasesino Benito Juárez García, ladrón de propiedades de la Iglesia. Similar a los montajes que hoy hace Morena con sus ilegales mayorías calificadas y protegidos por un ejército represor en los recintos legislativos contra los manifestantes que gasean y golpean para imponer leyes injustas, como la narcoreforma judicial de López Obrador, con la cual en 2024 aprobaron, impusieron, y con la cual buscan que el narcotráfico nombre a jueces, ministros y a los magistrados de la Suprema Corte, a los ministros, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 108 años de la criminal Constitución antimexicana de 1917, 108 años de traición a la patria, celebrados por la judía comunista Claudia Sheinbaum, nieta de un asesino, un migrante ilegal, un invasor a México soviético, llegado a México a principios del siglo XX, de nombre Jonás Sheinbaum Abramovich. A partir de la Constitución de 1917, se prohíbe la fe católica, la enseñanza de la fe católica y las manifestaciones públicas de la fe católica, y comienza la pobreza socialista, así como la destrucción de la calidad educativa. La redacción precisamente de esta Constitución, hecha por extranjeros, hecha por masones estadounidenses en Nueva Orleans, tiene como resultado acontecimientos funestos, violentos, como la Guerra Cristera de los años 20 y 30, que deja como resultado más de 250,000 católicos asesinados por el Ejército Federal bajo las órdenes del masón Plutarco Elías Calles, uno de los muchos cómplices de la masonería estadounidense ante la cual jura lealtad y por la cual se mantiene en el poder. También, gracias a ese pacto criminal, recibe apoyo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que bombardea las posiciones de los cristeros. Esto que obviamente es oculto también para los mexicanos. La Constitución de 1917 origina el narcotráfico en Sinaloa. Tiene toda la estructura, aunque la Constitución se establece y el proceso de destrucción de México continúa todavía hoy, o sea, todavía se sigue ejecutando los planes de la Constitución mexicana. Origina el narcotráfico en Sinaloa por una manipulación de la forma en la que se reparten las tierras para los cultivos. Origina la clase política corrupta, criminal, analfabeta,
traidor a la patria que conformó el PRI, el Partido de la Revolución Institucional, posteriormente llamado PRD de los Cárdenas y posteriormente llamado Morena con el narcotraficante López Obrador, todos con la ideología comunista de Lázaro Cárdenas del Río, que fue un masón socio del presidente Illuminati de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Así que bueno, pues ese es el origen de la mal llamada Constitución Mexicana de 1917. ¿Por qué todos los gobiernos priistas la celebraban? ¿Por qué la narcotraficante Claudia Sheinbaum la celebra? Pues precisamente porque es un acto de traición a la patria. Es una constitución que ha hecho un daño enorme a nuestro país. Es una constitución masónica que ante todo, desde la mentira, desde la patraña esa de la neutralidad y de la, entre comillas, laicidad, que es en realidad la promoción del ateísmo desde el gobierno, pues lo que se busca es eliminar a Dios de todas las expresiones públicas. Verdaderamente que lo hubieran podido hacer, o sea, eso sigue, ¿eh? No crean que esto se va a detener. No crean que el actual México descristianizado, narcotraficante, adúltero, se detendría porque ya se consumó el plan de ellos. No, ellos quieren destruir cada iglesia, cada templo católico sobre territorio mexicano. Ese es su objetivo. De hecho, cuando fue aquella cena traicionera entre los hombres de Juárez y carniceros como el general estadounidense y masón Winfield Scott, lo que le suplicaban los juaristas al general estadounidense era asesinar a todos los sacerdotes y a los católicos mexicanos y anexar el territorio de México a los Estados Unidos. Eso es lo que hicieron los traidores a la patria, seguidores de Juárez o cómplices de Juárez como Sebastián Lerdo de Tejada. Comentarles que pues si hoy en día tú puedes encontrar en la calle una virgencita, puedes encontrar un pequeño altar a la Virgen, puedes encontrar un crucifijo en un espacio público, ves que todavía existen algunas iglesias, es por la lucha que dieron los cristeros, es porque teme el narcoestado satánico que encabeza Claudia Sheinbaum que se le puedan rebelar los católicos mexicanos, que nos podamos alzar en armas como fue en su tiempo la guerra cristera. Eso es lo que teme ella. No porque ellos ya reconozcan que eso es legítimo, no. Si fuera por ellos, destruirían cada iglesia católica como lo hizo Claudia Sheinbaum en Tlalpan, donde destruyó la capilla del Señor de los Trabajos en 2016. Tengan siempre presente todo esto porque pues nadie más se los va a contar, nadie más lo va a decir y tienen que aprenderlo y difundirlo. Sobre todo los más jóvenes tienen que hacer que este mensaje llegue a todas partes porque eso es lo que estamos prácticamente en una olla. Sí, nos ayuda mucho que haya llegado a la presidencia Donald Trump para combatir a la satánica asesina Claudia Sheinbaum, pero no es suficiente porque la batalla también tiene que ser encabezada por México. Y si tiene que haber derramamiento de sangre, irremediablemente tendrá que ser, porque lo que pretende Sheinbaum pues es algo intolerable, inaceptable. No se puede permitir. No podemos permitir que una extranjera disponga de sangre, masacre a México como lo está haciendo con sus narcos. ¿Qué otra cosa tenía que decir sobre esta constitución masónica? Bueno, pues que le niega el derecho de propiedad privada a los mexicanos. Acuérdense que siempre es una propiedad derivada. Esta constitución destructora facilita la creación de los ejidos empobrecedores por parte de Lázaro Cárdenas del Río, que fue para negarle la propiedad de la pequeña propiedad de las tierras a los campesinos mexicanos. Es Lázaro Cárdenas del Río el que ocasiona hambrunas en México, la carencia de frijol y maíz y la necesidad de importarlo desde los Estados Unidos. Es Lázaro Cárdenas del Río, el padre de Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, uno de los peores traidores a la patria que ha tenido la historia de México. Nos robó también millones de pesos, eso está escrito en su diario, para comprar rifles Mauser y asesinar católicos en España durante la Guerra Civil Española. Bueno, y para finalizar con esto vamos a ver parte de lo que dijo la traidora a la patria, la invasora Claudia Sheinbaum. A ver qué dice. Estamos reunidos hoy en este histórico Teatro de la República para rendir homenaje a los constituyentes de 1917. Los prostituyentes. En esta ciudad de Querétaro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la más avanzada en su tiempo
con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, inició la cuarta transformación de la más avanzada en destruir, en traicionar a México, en dañar a México, en despojar a los mexicanos de su país. República. Hace justamente un año, el entonces presidente envió al Congreso diversas iniciativas de reformas constitucionales para recuperar y ampliar el sentido social y nacionalista de la Constitución de 1917. No tiene nada de nacionalista robarnos 9,000 millones de pesos y regalárselos a la criminal tiranía de la Cuba comunista. Quizá una de las más importantes y profundas reformas que se enviaron es la reforma al Poder Judicial. Para entregarle el nombramiento de jueces, ministros y magistrados a los líderes de los cárteles de la droga como el cártel de Sinaloa. Una mayor, más grande y más justa, el reconocimiento de todos los derechos para los pueblos originarios y afromexicanos de México. Cuando llegamos... Fíjese cómo sigue repitiendo eso, a pesar de que la Constitución que ya teníamos ya reconocía pues los derechos de los pueblos indígenas, y los primeros en reconocer los derechos de los pueblos indígenas fueron los españoles, porque los indios caníbales mexicas se los comían. Agregamos una nueva reforma, también profunda. También estuvo ahí Elena Poniatowska, que es una plagiaria de libros. Recuérdese que ella plagió un libro además que es un libro plagado de mentiras, de Oriana Fallaci, una periodista italiana, a la que le plagió un libro sobre lo que pasó en Tlatelolco. En Tlatelolco, los padres de Claudia Sheinbaum, que eran entonces maestros de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, enviaron a jóvenes a hacer disturbios en las calles por órdenes del criminal Carlos Madrazo, entonces dirigente del PRI, que era comunista, discípulo del criminal Tomás Garrido Canaval, gobernador del estado de Tabasco, conocido como el Tragacuras. Sí, los padres de Claudia Sheinbaum eran terroristas de 1968. Llevaron a algunas personas a la Plaza Tlatelolco el 2 de octubre y los sicarios de Carlos Madrazo dispararon desde la parte alta del edificio Chihuahua contra los civiles presentes y contra policías y militares. Y después de asesinar 40 personas, se inventaron la masacre de 1968. A la Constitución de la República. Estoy enviando al Congreso de la Unión 2 nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular. Sufragio efectivo, no reelección. La mentira de la Revolución Mexicana siempre les dirán que era la no reelección, porque el gobierno de Porfirio Díaz duró más de 30 años y fue un buen gobierno, hay que decirlo. Dio la prosperidad económica, pero la mentira o el pretexto era que se estaba eternizando en el poder y que eso no era democrático. Sin embargo, la instrumentalización de una tiranía perfecta en nuestro país fue crear gobiernos de un solo partido, lo cual es lo mismo, es exactamente lo mismo, que en algún momento fue llamado la dictadura perfecta. El partido narcotraficante Morena aspira precisamente a lo que fue en su momento el PRI, a eternizarse en el poder durante más de 80 años. Segunda, la prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección. Esta es la trampa. O sea, dice, de manera inmediata no va a poder acceder al cargo popular, por lo cual Claudia Sheinbaum se pone como presidente para que el narcotraficante Andy López Beltrán, hijo del satanista López Obrador, masón grado 33, pueda ser presidente de México después de Sheinbaum. Elección popular, es decir, no al nepotismo. Sí al nepotismo, porque incluso el cargo de la Fiscalía de Justicia de la Fiscalía General de la Ciudad de México lo está ocupando Berta Alcalde, que es hermana de la dirigente de Morena. Así también podremos encontrar muchos otros cargos públicos, como el hijo de Guadalupe Tadei siendo consejero del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. Es corrupción y nepotismo todo lo que hace Morena. No hay marcha atrás. El presente y el futuro son del pueblo, y con ello se fortalece la patria. Cuando ella dice el pueblo, se refiere al partido narcotraficante y pederasta Morena. Todo por el pueblo, todo con el pueblo, nuestra razón de ser, servir al pueblo. En este No es el pueblo de México. 108 aniversario de nuestra Constitución, queremos declarar, y que se oiga fuerte y lejos,
que cualquier intención de afectar nuestro derecho de ser un pueblo libre, un país independiente, una tierra soberana, se topará con un pueblo valiente. Reafirma la defensa a los cárteles de la droga ante la declaración de Donald Trump de que son organizaciones terroristas. Que sabe luchar para defender sus derechos y a su patria. Porque, México, según el cuento de Morena, es que va a haber alzamientos armados para atacar a Estados Unidos y defender a los cárteles de la droga mexicanos. es una gran Es una gran nación narca, dice, siempre estarán listos para defender Podrán a los amenazarnos narcos. con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Del narcotráfico, que Cooperación, jamás, sí. Subordinación, que jamás sometan al narcotráfico. El narcotráfico tiene que seguir, dice Claudia. no. Colaboración, sí. Sometimiento, no. Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos ni de clasismos. Sí a la defensa de nuestra Constitución. Sí a la defensa Es la de... constitución ahora del narco. Estábamos muy mal en 1917 siendo una constitución masónica de traidores a la patria que querían eternizarse en el poder, y ahora es la constitución del cártel de Sinaloa. Nuestras libertades. Sí a la defensa de la democracia. Sí a la defensa de la patria. Que vivan nuestros hermanos. Sí a la migrantes. defensa del narco, quiso decir. Que viva la soberanía. ¡Que viva el narco! la ¡Que viva el narco! Que viva México, Es lo que libre y dice ella. soberano. ¡Que viva el México narco! México. Que viva México. ¡Viva el Que México viva narco! ¡Viva la droga! ¡Viva la cocaína! ¡Vivan los sicarios! Es lo que dice Claudia Sheinbaum, defendiendo su espuria constitución de 1917, les repito, redactada por ahí del año de 1835 en Nueva Orleans por seguidores de Lucifer, por una logia masónica. Ah, qué bien se siente decir la verdad.